Tercer pasito. El valor de uso no es el único valor, sino que hay otro valor. Después diré lo que es valor como tal. Pero desde ya la palabra valor es la que va a indicar qué es el capital. Valor. Un ser vivo, un satisfactor con valor de uso. Una persona. Pero hay otro ser vivo que produce otro satisfactor de su parte. Uno es carpintero y otro es zapatero. Pero el que hace zapatos, ¿qué hace con 50 zapatos? ¿Qué hace? Primero no puede comer zapatos. Tiene que cambiar zapatos por alimento. Y el que cree el alimento tiene que cambiar el alimento por zapatos y por la mesa y por esto y por aquello. Entonces aparece el intercambio a través de uno que produce el satisfactor 1 y otro que produce el satisfactor 2. Se lo produce para el primero y este para el otro. Eso se llama intercambio. Por eso la economía tiene que ver con la producción, el intercambio, la distribución. Eso vamos a irlo viendo de a poco. Entonces, lo primero que acontece es, uno lo intercambia sus zapatos por, mejor, la producción de maíz del campesino. Pero para cambiar algo, tienen que tener igualdad. Yo no puedo cambiar una mesa por un alfiler y decirle, yo te doy un alfiler y tú me das la mesa. Va a decir, oh, una mesa vale más que un alfiler. Quiere decir que yo tendría que venderle al otro o darle 50 kilos de alfileres con la que él puede comprar algo parecido a lo que le invirtió en producir la mesa. Quiere decir, ¿qué tenemos de igual cuando intercambiamos bienes, productos concretos que tienen objetivado? Esa palabra le puede resultar difícil a alguno. Hecho objeto. Es una palabra muy bonita. El carpintero objetiva su vida en la mesa y cuando yo la uso, subjetivo la objetividad de la mesa. Es decir, el carpintero tenía idea de hacer la mesa, cómo se hacía todo, estaba en su cabeza. Pero compra madera, esto y aquello, y lo que estaba en su cabeza, ¡pam!, ahora es real, es un objeto. Pero yo compro la mesa y no tenía. Ahora tengo mesa. Y ahora yo ya puedo usar la mesa para mis funciones. Subjetivo la mesa. Porque la hago parte. Ahora en el caso del que compra el maíz, se entiende mejor. Subjetiva el maíz. Se lo come y lo digiere y es su cuerpo. Consumir es subjetivar la objetividad. Esto lo dice Marx, bonito. Y producir es objetivar la subjetividad. Pero tiene que haber igualdad, 1 a 1. Entonces, 50 kilos de alfileres por una mesa, por 200 kilos de maíz. Y entonces los tres pueden intercambiar. Pero en ese caso, el valor de uso se transforma ahora. Porque ahora es un valor de cambio. Porque el carpintero hace puros zapatos. El primero que hace es para él. Pero ya el segundo no puede usarlo. Y el 10º ya. Entonces, realmente produce zapatos
para intercambiarlos por el maíz, por la mesa, por esto y por acá. Quiere decir que ya no ve la utilidad, sino la capacidad del producto para intercambiarlo por otro. Entonces el valor, por una parte, es útil. El valor es útil. O es decir, cumple una necesidad. Necesidad. Por otra parte, el valor es intercambiable. Y Marx le llama intercambiabilidad. Y en alemán, Untauschbarkeit. Es una palabra rara, pero está en el diccionario. Hago los zapatos para intercambiarlos, no para usarlos. Y por ahí dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Quiere decir que el herrero, de tanto hacer cuchillo, al fin dice, oye, yo también cuchillo no tiene ninguno, porque los hizo todo para cambiarlo. Entonces, la intercambiabilidad hace valor de cambio y el valor de uso. Habrá todavía una tercera contenido de la palabra valor. Esta es más complicada y es la más importante. Y como no hay palabra en castellano, he inventado una palabra. No hay palabra. Y Marx mismo no tiene palabra en alemán y no pone ninguna. Que le llamo la productualidad. Si yo a la mesa le saco todas las determinaciones concretas y dejo solo el hecho de que la hizo un carpintero, le dejo solo el ser un producto de un trabajo. El ser producto de un trabajo. Entonces, a eso le voy a llamar la productualidad del producto. El valor es lo útil, lo intercambiable y lo producido por el ser humano. La tierra, 4 hectáreas de tierra, no tiene valor, porque el ser humano no lo ha hecho. No tiene valor, tiene dignidad, es más. Y el ser humano no tiene valor, tiene dignidad. La naturaleza y el ser humano no tienen valor, tienen dignidad. Ahí va a estar el problema ético de la economía. Cuando el ser humano, que es creador de valor, se lo ponga como medio para que alguien lo utilice como un valor de uso para aumentar su riqueza. ¡Wow! Ese es el problema ético. Pero para eso hay que haber precisado todo esto despacito y entender en qué el capital roba, o mejor, domina al ser humano. Pero todavía no, ya veremos. Hay 3 determinaciones. La segunda es el valor de cambio. Todas las cosas tienen valor de cambio. Yo puedo intercambiar esto por 10 pesos. Cuidado. Hay un valor, a su vez, que puede ser el equivalente de todos los demás valores. Y eso se llama dinero. Tradicionalmente era el oro y la plata. ¿Por qué? Porque el oro y la plata no se herrumbran. Y entonces yo la puedo tener años y años y no cambia naturaleza. Además, es muy poco frecuente en la Tierra. Y tiene la proporción más o menos 17 veces de plata más que una vez del oro. Entonces, cuando yo encuentro 1 kilo de oro, vale
17 de plata. Y con 1 kilo de plata yo puedo comprar en la época colonial una hacienda, porque es muchísimo tiempo de trabajo para lograr 1 kilo de plata. Entonces ahí surge otro aspecto. El valor se mide por el tiempo de trabajo que dura su obtención. Entonces, 10 kilos de alfileres supone tanto X trabajo y una mesa X trabajo. Si es lo mismo, puedo cambiar 5 kilos de alfileres por esto o 10 paros de zapatos por una cama y voy cambiando las cosas por el tiempo que necesito para, en realidad, la unidad es la unidad de tiempo. En un día yo puedo hacer una mesa y puedo producir 5 kilos de alfileres. Entonces empezamos a tener otros conceptos. Hay valor de uso, la utilidad, valor de cambio, la posibilidad de esa utilidad de ser cambiado por otra cosa útil, pero en tanto que es posible de cambio, valor de cambio. Pero a su vez, todos los valores de uso de todas las mercancías o productos pueden ser intercambiados por un producto cuyo valor de uso sea equivalente al valor de todos, y eso es el dinero. Entonces por eso yo saco, claro, cuidado, porque hoy cuando yo saco un billete, no es el valor del billete. El billete es un documento que dice que vale por 200 de valor. En una época había que tener una reserva de oro. Y si yo decía 1.000 pesos, tenía que meter 6 monedas de oro y de ahí viene el peso. Ustedes saben que la primera moneda mundial fue fraguada en la calle de la Moneda, en México. Ninguna cultura había producido una moneda válida en todo el mundo. Los chinos tenían la propia, los musulmanes, los pueblos, los aztecas tenían el chocolate, o era un puñado, era la medida del valor de todas. Eso era el dinero para los aztecas. No significa que fuera muy valioso, pero la mesa valía entonces 2.000 puñados de cacao, o 10.000, o lo que ellos sabían después, ¿no? Pero la primera moneda, una, que fue aceptada por todas las culturas de la Tierra, se fraguó en México. ¿Por qué? En la Casa de la Moneda. Porque una moneda tenía 1 gramo de plata. Por lo tanto, 1 gramo de plata tenía el valor, ella, de lo que con ella compraba. Enorme. Y por eso le llamamos peso al peso. Era el peso en plata que medía el valor de todas las otras. Entonces, ya tenemos el concepto de dinero. Dinero es el valor de una mercancía que mide el valor de todas las demás. Claro, después ya no se va a poner metal, sino va a haber un certificado. El Estado va a decir, yo garantizo que le voy a dar 200 pesos si usted me lo pide. Pero eso ya es más complicado, viene después. No va en la plena de llegar a ese punto. Entonces, una vez que tenemos valor de uso, valor de cambio y dinero, podemos ahora empezar a hablar del mercado. El mercado es el tianguis. Y por supuesto los aztecas tenían mercado.
Y ahora dicen los neoliberales, el mercado es lo fundamental, que, bueno, los aztecas tenían mercado. ¿Qué se hace en el mercado? Se intercambian productos, pero una cosa es el producto en la fábrica o en la casa, que es un producto satisfactor, y otra cosa es transportar espacialmente el producto en un lugar donde se enfrenta a todos los otros productos y que ahora se llaman mercancías. Entonces, los productos o los satisfactores se enfrentan en el mercado. Y en ese caso, los satisfactores se llaman mercancía. Mercancía 1, mercancía 2. Y ahora ya tenemos el intercambio en el mercado, y esto es desde hace casi 10.000 años. Hay mercados, hay dinero, en todas las civilizaciones, en la Mesopotamia y demás. Debo decir que, sin embargo, se empezaron a fraguar monedas de plata en el imperio mesopotámico allá por el siglo VII, antes de la era común. El mercado. En el mercado se intercambian las mercancías. Y entonces es interesante porque los primeros grandes mercados, como el tianguis, el cambio de las mercancías era equivalencial, uno a uno. Y diría yo, era un sistema equivalencial.